Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están, no? Buenas noches. En este caso sí decimos no buenas tardes, sino buenas noches, ¿sí? Pero va a cambiar. La próxima semana ingresamos en horario correcto, oportuno, como debe ser, ¿sí? Avanzamos, ¿les parece? Hoy vamos a estudiar nuestra primer ley, porque tenemos otras para estudiar, tenemos también decretos, resoluciones, pero en este caso es la primordial, es la que nos da la base de nuestro desempeño, ¿no? Que es la ley 19.587, recuérdenla. Y después tenemos un decreto que acompaña, que es 351/79. Y después tenemos otros más, ¿no? Que es 911, pero que él está relacionado más con el campo, el agro, que después también lo vamos a ir analizando, ¿sí? Ahora vamos a hacer hincapié en poder estudiarla, cuándo inició, cuándo fue aprobada, ¿sí? Y los artículos, son muchísimos, en realidad no son capítulos, no son artículos, son capítulos, son 21 capítulos que forman ese decreto que acompaña. Los vamos a desglosar, ¿sí? Vamos a destacar aspectos muy, muy importantes. Yo después les voy a dejar la ley para que ustedes la puedan leer, la puedan tal vez marcar y destacar algunos aspectos que ustedes consideren muy, muy importantes. Yo creo que con ustedes no hemos empezado. Ahora vamos a analizar desde cero, ¿sí? Creo haberles contado nada más, pero no profundizamos ningún tipo de contenido todavía, ¿sí? Ahí vamos a iniciar nuestro trabajito, ¿sí? Con esta ley que es muy, muy importante. Saben que esta ley es a nivel nacional, por supuesto, si no es a nivel provincial, no, no, es a nivel nacional. Todos nos regimos por esta ley. Y como les dije, tiene esos otros decretos que son muy importantes, algunas resoluciones que las vamos a ir viendo en su momento. Ahí se los voy a poder compartir. Vamos a analizarlo. Tranquilos, ¿no? Yo cuando digo leyes o ley y que son muy extensas, me dice, uy, todos los artículos que debemos saber. Sí, tenemos que saberlos, ¿sí? Pero vamos a ir marcando, desglosando, entendiéndolos. Ley de seguridad laboral e higiene, ¿sí? Fíjense, esta ley es la que yo les acabo de mencionar, 19.587, es muy antigua, ¿sí? Del año 72, me dirían ustedes. ¿La seguimos manejando? Sí, la seguimos manejando, tiene algunos cambios, algunas modificaciones que son necesarias, hay que ajustarse a, bueno, a las situaciones que se van viviendo, ¿no? Entonces, tiene un refuerzo. Acá fíjense, tenemos estos decretos que nosotros los vamos a ir conociendo, que van marcando diferentes ámbitos de trabajo, ¿sí? Tenemos el 351/79 que está relacionado con la industria, ámbito donde nosotros podemos cumplir nuestra función. Después tenemos este otro, que es 911/96. También podemos cumplir nosotros funciones, no por supuesto en la construcción, que no estaría mal, sino supervisando, dando inicio, ¿no? a las condiciones, al plan de emergencia, al plan de evacuación, cómo lo realizaríamos, ¿no? Las supervisaciones que vamos a ir haciendo. Pero tenemos algo, un artículo más, que es el que cambió, el que hizo, bueno, acá es necesario que hagamos alguna serie de modificaciones, también es un poquito antiguo, ¿no? Fíjense, es 1338 también del año 96, pero ¿qué hizo acá? Hubo una modificación en el primero, ¿no? En el 79. Bueno, después tenemos otros que también los vamos a estudiar en su momento, que es 617, es más cercano tal vez, no tanto, pero es del año 97.
Y después tenemos este otro, 205, casi 249, de 2007, que está relacionado a la minería, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar hoy, vamos a hacer una mirada en la ley y en este decreto, ¿sí? Y luego vamos a ir mencionando los que siguen, ¿sí? Esta ley va a acompañarse, como les dije recién, nos va a servir de guía para nuestra función, donde todos los ámbitos deben regirse en base a esta ley. Más que todo, cuando nosotros estamos desempeñándonos, cuando inician las actividades, ¿sí? Entonces, aquí las empresas tienen sí o sí que cumplirla. Y si no, surgen una serie de sanciones, ¿sí? Sanciones, multas, que, bueno, las empresas no les agrada, ¿no?, tener esta serie de multas. Dentro de lo posible, tratan de cumplir con todos los reglamentos. Fíjense acá, tenemos este decreto, ¿no? El 351. ¿Qué nos permite, qué nos agrega más conocimientos, digo yo? Son las condiciones, ¿no?, de seguridad e higiene, que deben cumplirse en todo el país, ¿sí? En toda la Argentina nos manejamos de la misma manera, así que ustedes pueden ejercer en sus provincias como así tal vez en la mía, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Aquí esta ley va a establecer, fíjense, la obligatoriedad de contar con un servicio de higiene y seguridad, por supuesto, y también vamos a hablar de medicina laboral. ¿Qué sería en este caso? ¿No? Cuando tenemos nuestros trabajadores que sufren algún tipo de accidente, ¿sí? Que tengamos también cómo se va a manejar este ámbito. O tal vez cuando sufren tal vez alguna caída, ¿sí? Y tienen que iniciar un tratamiento, o tal vez en ese caso sufran algún periodo de invalidez que sea transitoria dentro de lo posible y no que sea permanente, ¿sí? Después tenemos acá este decreto, fíjense, 1338/96 y su complemento 417 del año 97 que modificaron al primero, ¿sí? Al que está relacionado, en este caso, con la industria. Ese decreto, ¿no?, el 351, es muy extenso, ¿sí? Por eso lo vamos a ir estudiando de manera desglosada, nos va a llevar, y yo creo que esta clase y la próxima, vamos a ver, ¿no?, cómo vamos avanzando, tratando de mencionar aspectos muy, muy importantes, ¿sí? En cuanto a las instalaciones, a las condiciones que debe tener, ya sea un depósito, una industria, ¿no? Que ahora lo vamos a hacer. Fíjense, esta ley, 19.587, este es un resumen que les sirve muchísimo al momento de estudiar. Decíamos que tiene un alcance en todo el país, sí, lo dijimos recién. Analiza todo tipo de explotación, con fines de lucro y sin fines de lucro. O sea, aquellos que buscan una ganancia y aquellos que tal vez no lo buscan, pero ya tal vez son los menos. Acá sí es muy importante que analicemos la presencia de todas las personas que cumplen una función, ¿sí? Y que nosotros, desde nuestro rol, vamos a cuidarla, ¿sí? Lo dijimos en los módulos anteriores, o en el módulo anterior, que el fin que nosotros teníamos es cuidar, prevenir determinados, bueno, accidentes, incidentes, también vamos a decir. Acá tienen la finalidad. Estas dos siempre las vamos a estar nombrando. En todo el cursado van a ver que sí. ¿Cuál sería la finalidad? Proteger la integridad de la vida de los trabajadores, ¿sí? Tanto física
Y vamos a mencionar mental también, ¿sí? En este caso, como dije recién, asesorando, capacitando, ¿no? Para que ellos, bueno, sientan que hay una figura que los va a cuidar, ¿no? Que ya después, más adelante, vamos a analizar cómo lo hacemos. Y la palabra correcta sería, o que nos agradaría, a mí me gusta mucho eliminar los riesgos. Bueno, no lo podemos tanto. Con prevenir estamos bien. Prevenir los riesgos de accidentes que ellos pueden tener o enfermedades laborales. Que aquí, en este caso, de los riesgos, tenemos varios. Tenemos 5 tipos de riesgos y que los tenemos que estudiar. Algunos son psíquicos, sociales, decimos, otros que son ergonómicos, otros biológicos, otros químicos, otros decimos también la parte ambiental, ¿sí? Esos después los vamos a estudiar y vamos a conocer cuáles serían los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Y en cuanto a las enfermedades, bueno, a ver, tenemos que conocer que los trabajadores cuando inician sus actividades, ellos se les solicita unos estudios preocupacionales, ¿verdad? Para conocer cuál es el estado de salud que ellos tienen y que da el apto, ¿no? Para que puedan formar parte de un grupo de trabajo. Pero tenemos en el caso de las enfermedades que ocurren por estar cumpliendo una función determinada, que antes no se consideraban aquellas que tenían que ver con las lumbalgias, las hernias, no estaban incluidas. Hoy, actualmente, se han incluido. ¿Por qué? Surgieron una gran cantidad de juicios, ¿no? Que se hacen, ¿no? Porque muchísima gente y muchos trabajadores tenían estas enfermedades y daban pruebas que eran ocasionadas en el ámbito laboral, no porque ellos tenían tal vez una condición, sino por el no uso tal vez correcto de sus equipos de protección o tal vez por la cotidianidad. O sea, todos los días la misma función, la misma actividad, ¿no? Que da lugar justamente a la aparición de algunas enfermedades. Lleva muchos años, ¿no? Cuando nosotros cumplimos nuestra actividad y es cotidiano, hacer el mismo esfuerzo, la misma actividad puede dar lugar a enfermedades. Y más todavía cuando veamos en su momento las enfermedades que se producen por estar expuesto, ¿no? A sustancias químicas, a sustancias biológicas, ¿no? Bueno, allí más todavía. Miren este cuadrito, ¿sí? Hay un artículo muy importante de esta ley, ¿no? La 19.587, la voy a repetir muchísimas veces hasta que la memoricemos. En este artículo
aquí volví, aquí estoy, acá estoy. No me fui a ningún lado, estoy con ustedes, ¿no? Ya me van a poder ver, ¿sí? Que no sé por qué pasa esto, ¿sí? Que no me pueden ver y no podemos compartir. La mejor manera, como dije, es salir y volver a ingresar. No hay ningún tipo de problema. Lo único que sí quiero constatar que se está grabando para que sus compañeros puedan ver la grabación. Sí, sí se está grabando. No vamos a tener ningún problema, ¿sí? Y a ver si ahora nos deja compartir pantalla, que recién no nos dejaba. Yo pienso que sí. A ver, ahí, ahí vamos. Sí, ahora sí nos deja, ¿vieron? Ese es el secretito que tenemos que hacer. Este decreto reglamentario, yo les decía recién, que analiza tres aspectos muy importantes. En cuanto a la medicina, en cuanto a la higiene y en cuanto a seguridad. En cuanto a medicina, fíjense que nosotros vamos a considerar muy necesario y vamos a supervisar algunos ámbitos que los trabajadores tengan la posibilidad y se realicen, ¿no?, exámenes periódicos, y también hablamos de estos exámenes preocupacionales y post, que yo recién mencionaba, ¿no? Los pre es cuando el área de recursos humanos está en la búsqueda de algún postulante, algún profesional, y solicita una serie de estudios para constatar cómo está el trabajador, o en ese caso no es trabajador, es el postulante, y que es la decisión. Tal vez nosotros hicimos los test, las pruebas que hace el área de recursos humanos y salieron favorables, pero en cuanto a los estudios preocupacionales, tenemos algún problema allí, no vamos a poder tener la presencia de ese trabajador, ¿no? Dependiendo también el tipo de enfermedad que se tenga, ¿no? Tal vez es una enfermedad que se maneja simplemente con una medicación que no influye en su parte laboral, lo podríamos hacer, pero en aquellas que necesitan tal vez funciones de riesgo, no en altura, y si tienen algún problema, supónganse en el corazón o en la columna, no, ahí no sería lo correcto tomar a ese personal. En cuanto a las enfermedades profesionales, hacer el seguimiento, ¿sí? El control, y, como yo dije, se vieron en la necesidad de ampliar, de incluirlas por la gran cantidad de juicios que se estaban realizando. Entonces se vieron en la necesidad de ampliar, de incorporar nuevas enfermedades que tienen que ver, como les dije recién, en cuanto a las lumbalgias, en cuanto a las hernias, ¿sí?, que antes no se consideraban. Y luego también hablamos en cuanto a los accidentes, ¿no?, que pueden darse cumpliendo alguna función, que aquí después los vamos a estudiar, ¿sí? Vamos a conocer su clasificación, aquellos que son leves, aquellos que son graves, aquellos que son muy graves y aquellos que son mortales, ¿sí? Bueno, todos estos tipos de accidentes, nosotros desde nuestro rol vamos a buscar de prevenirlos dentro de lo posible, ¿sí? Estos accidentes, ¿cómo los prevenimos? Haciendo hincapié y un trabajo cotidiano en exigiendo y solicitando el correcto uso de los EPP, ¿no?, de los equipos de protección, sabiendo cómo ellos deben actuar en determinadas circunstancias, ¿no?, que tengan su actividad o su trabajo, ¿sí? Después la vamos a desarrollar también. En cuanto a la higiene, tenemos amplios aspectos para desarrollar y que la ley
menciona todos los valores, todos los requisitos necesarios. ¿En cuanto a qué? Vamos a analizar algunos. Carga térmica, contaminación ambiental, radiaciones, ventilación, iluminación, ruidos y vibraciones. Todos estos ámbitos los menciona la ley y da unas sugerencias de su manejo. Después tenemos esto, en cuanto a seguridad, en las condiciones, ¿no?, en las que se presenta tal vez las instalaciones en sí, o tal vez las máquinas, las herramientas, los elementos de trabajo que utilizan los trabajadores, ¿sí? Acá fíjense, aparatos que puedan desarrollar presión interna, protección contra incendios. Esto también, ¿no? Acá debemos mencionar, cuando hablamos de prevención, bueno, que las instalaciones estén en óptimas condiciones, que se haya capacitado, que se sepa el manejo, ¿no?, ante esta situación, que tengamos un plan de evacuación, ¿sí?, donde nosotros previamente hicimos simulacros, ya sean periódicos, para preparar al personal, ¿no?, a cómo ellos van a actuar ante estas situaciones. Después las vamos a conocer, ¿sí? Tenemos muchos aspectos para hablar de este tema. Ya casi al finalizar el cursado. Después tenemos otro, fíjense, acá llega el momento de ir desglosando este decreto. Vamos a ver, yo les voy a contar todos los capítulos. Vamos a ir uno por uno y les doy una especie de síntesis de cada uno, ¿sí? Vamos a ir viendo. El primero, ¿qué menciona? El primer capítulo nos va a contar sobre los establecimientos, ¿sí? A ver, este aspecto es muy importante porque va a destacar los requerimientos que deben cumplir, ¿no?, los establecimientos en cuanto a la ventilación, en cuanto a la carga térmica, en cuanto a la parte de agua potable, ¿sí?, en cuanto a ventilación también, en cuanto a los ruidos o vibraciones, ¿sí? Entonces es importante, lo vamos a ir estudiando. Bueno, acá establece el cumplimiento de esta ley para todo establecimiento dentro de la República Argentina. Todo nos vamos a manejar de la misma manera. Después tenemos el capítulo 2, 3 y 4, ¿sí? En este caso es el que yo les mencioné hace un ratito, ¿sí?, que hablaba en cuanto a la salud, en cuanto a preservar la integridad física, ¿se acuerdan? Bueno, ese es muy importante, ahí lo van a poder notar. Esto les sirve, esto que está resaltado, para poder rendir, ¿sí? Ténganlo presente. El capítulo 2, 3, 4. ¿Cuál sería el título general? Es prestaciones de medicina e higiene y seguridad. Recién lo vimos. ¿Qué establece? La obligatoriedad de contar con este servicio. Bueno, contar con este servicio, que no en todos los ámbitos vamos a tener este servicio. Fíjense, es obligatorio. Bueno, vamos a ver si se da. Para todo establecimiento, con un número de profesionales proporcional a la cantidad de empleados, ¿sí? Depende. Nosotros, nuestro rol, vamos a tener un determinado grupo que podemos proteger, ¿sí? Muchas veces no hay uno solo, sino depende la cantidad, el número de trabajadores que formen esa empresa, ¿sí? Y los requisitos para los profesionales a cargo de este servicio, ¿sí? Entonces puede dar la posibilidad, no a uno, sino a dos, dependerá de las dimensiones que tenga ese establecimiento, ¿sí? Hay posibilidades de fuente laboral para varias personas en ese caso. Después tenemos
el artículo 5, ¿no? No es artículo, capítulo. Ahí lo voy a compartir. Que me deje la plataforma hacerlo, sí, sí me está dejando, no hay problema por ahora. Si quieren, ustedes pueden ir haciendo un pequeño resumen, ¿no? De cada uno de estos capítulos, que está bueno, ¿no? Con sus palabras, ¿no? Que puede ser útil. Capítulo 5. ¿Qué menciona? Proyecto, ¿no? Habla también en cuanto a la instalación, a las ampliaciones, al acondicionamiento y a las modificaciones que deben ser necesarias. Fíjense, adecuar esas áreas de trabajo en áreas rutinarias laborales. ¿Qué sería en este caso? Esas áreas de trabajo deben cumplir una serie de requerimientos para que los trabajadores puedan hacer sus actividades de manera cotidiana de una manera óptima. Fíjense acá, ¿en qué momentos? Como los ingresos, los lugares de tránsito, los sectores de ingreso, las condiciones normales como de emergencia. Bueno, a ver, vamos a ir analizando. En cuanto a los ingresos, ¿quiénes los supervisan? Bueno, nosotros. Nosotros somos los que vamos a observar si nuestros trabajadores tienen, ¿no? La ropa, ¿no? Los elementos necesarios para que ellos lleven adelante su actividad. Si los lugares de tránsito tienen las señalizaciones previstas o no, ¿sí? Acá hay una gran variedad de señalizaciones que algunas son prohibitivas, otras brindan información, ¿sí? Otras tal vez nos indican el uso no correcto de los extintores. En el caso en cuanto a incendios, bueno, eso también lo vamos a ver en su momento. Sectores de egreso, ¿sí? Las salidas de emergencia sería en este caso, tanto para el personal como para el ingreso de máquinas o en este caso, cuando estamos en una situación de emergencia, el ingreso del personal de bomberos. Y las condiciones normales, miren que nos mencionan condiciones normales, nada que no sea imposible de llevar adelante. Aquí menciona la cantidad de sanitarios que debe tener, ¿sí? De acuerdo a las dimensiones de la empresa y establece tanto para hombre como para mujer que debe tener todos los sanitarios en óptimas condiciones. Vestuarios, ¿no? Que deben tener una serie de bloques, ¿no? Una especie de estantes donde el personal pueda cargar, ¿no? O colocar todas sus vestimentas, ¿no? Sus elementos personales. Los comedores, ¿sí? Acá hace referencia en cuanto a la parte estructural, ¿no? Cómo deben ser los pisos, cómo deben ser las paredes, ¿sí? De un piso que es exclusivo para este ámbito. Los sitios para el servicio de medicina que deben presentar, ¿no? Toda empresa, toda organización debe tener un sector que está dirigida para la medicina. En caso de algún accidente, ¿no? Tengamos la cercanía de quien pueda dar los primeros auxilios o atender, hasta tal vez tenga que ser trasladado, ¿no? Algún servicio, ¿no? De alta complejidad en ese caso. Después tenemos otro, que es el capítulo 6, ¿no? Que nos habla en cuanto a la parte del agua potable, ¿sí? Ahí se los voy a compartir, creo que no lo pueden ver. A ver, ahí sí, ahí lo pueden ver. Acá, este decreto nos va a mencionar los estudios, ¿no? Que se debe realizar al agua tanto potable para que esté en óptimas condiciones para consumo. Hay una serie de estudios que se debe hacer de manera periódica. Al capítulo 6,
provisión de agua potable, ¿no? Se deberá asegurar la provisión de agua potable para consumo humano, ¿sí? Realizando análisis de los lugares donde se sirva este elemento como corresponde, ¿sí? Bueno, vamos a conocer. Hay unas fechas establecidas, ¿no? Para que estén todas las instalaciones controladas, todo como corresponde. Después tenemos el capítulo 7, ¿sí? Que nos menciona sobre los desagües, cómo deben ser, ¿sí? Dependiendo del tipo de actividad, ¿no? A la que se dedique la empresa, nosotros vamos a tener estos requerimientos. Se deberá asegurar el correcto tratamiento de los efluentes que surjan de las actividades o tareas diarias, evitar la mezcla con otros que reaccionen formando gases, vapores, ¿no? Porque todos estos, ¿qué pasaría? Si son gases, si son vapores, son perjudiciales tanto para los trabajadores como así también para el medio ambiente. Que encarezcan el ambiente, por supuesto que les acabo de decir. Sería un foco tal vez de contaminación en ese caso, un foco infeccioso, dependerá del tipo de sustancia. Estos líquidos se deberán tratar según la legislación de medio ambiente. Estos, ¿sí? También lo vamos a mencionar cuando llegue su momento. Después tenemos el capítulo 8, ¿no? No se aburran, ¿no? Son 21, nos faltan algunos nada más, muy poquitos. Vamos en el 8, a ver que lo puedan ver, ahí creo que van a poder verlo. Ahí está. Vamos a ver este capítulo 8. Tiene que ver, en este caso, con la carga térmica, ¿sí? Acá establece una serie de mediciones, una serie de requerimientos para que las instalaciones estén en óptimas condiciones, ¿no? Para que puedan trabajar, ¿no? Y los trabajadores estén, bueno, estén seguros y estén en sus actividades no tengan ningún problema. Expuestos a riesgos, sabemos, ¿no? Cuando hablamos acá de carga térmica, pero si se hace un muy buen trabajo, un muy buen control, no habría ningún tipo de problema, ¿no? En ese caso. Después tenemos otro, ¿no? Que es muy importante, que todos estamos trabajando, que consideramos que tenemos que hacer, escuchar, ¿no? Y llevar adelante estos requerimientos. Ahí los van a poder ver, no sé todavía. A ver si vamos a compartirlo de nuevo. No me digan que no me va a dejar, porque me voy a enojar. A ver, ahí vamos a ver. No, yo creo que ahora sí. ¿Qué es la contaminación ambiental? Sí, bueno, este decreto también hace algunas referencias, ¿sí? Miren cómo lo menciona. Todo lugar de trabajo, en todo lugar de trabajo, el ambiente esté contaminado, por supuesto, por gases, vapores, humos, nieblas, polvos, aerosoles o emanaciones de cualquier tipo. Bueno, acá hay una serie de requerimientos, ¿sí? Que se establecen en cuanto a los efluentes que dijimos recién nosotros, ¿no? Se van a controlar. ¿Quiénes lo van a controlar? Ustedes, para que los niveles no perjudiquen la salud de los trabajadores, ¿sí? Este decreto establece las valoraciones y ustedes van a controlar, van a llevar una serie de fichas, ¿no? Donde se pueda observar que sí se hace un buen manejo, ¿no? Y que se está cumpliendo la ley, ¿sí? Eso es importante. Si no, pueden surgir una serie de sanciones, de multas, ¿no? Para, en este caso, para la empresa, ¿sí? Eso también las empresas cuidan muchísimo porque tantas multas que pueden llegar a tener no es
no es buen visto, ¿no? La empresa no estaría teniendo un recurso importante que es aquel que es intangible, ¿sí? Que es necesario para que tengan credibilidad, ¿sí? Entonces, aquí también hacen ese cuidado. Y después tenemos, ¿no?, el capítulo 10, que habla sobre las radiaciones, que los trabajadores van a estar expuestos acá, ¿sí? Pero al hablar de estas radiaciones, fíjense que pueden ser ionizantes o no ionizantes, ¿sí? Vamos a conocer cuáles son perjudiciales y cuáles no, cómo es el manejo, los equipos de protección que se necesitan, ¿no?, para poder trabajar en estas áreas. Después tenemos el capítulo 11, que habla sobre la ventilación, que debe ser correcta, que hay menciona una gran variedad de tipos de ventilaciones que deben tener cada uno de los sectores, ¿sí? Algunas que son desde la parte interna, otras que son hacia arriba, ¿sí? Y hace una serie de requerimientos que se deben cumplir. Después lo vamos a mencionar cuáles son. Acá, se debe garantizar que todo establecimiento debe mantener una ventilación que no perjudique la salud. Fíjense, siempre estamos hablando de esta palabra, no perjudique la salud de los trabajadores, ¿sí? Nuevamente vuelvo a decirles, hay una serie de requerimientos muy, muy, muy marcados. Después tenemos el capítulo 12, que menciona en cuanto a los requerimientos sobre la luz, ¿no?, que cada sector debe tener su luz específica, ¿no? Algunas muy claras, otras más oscuras, otras más tenues, otras no, ¿sí? Fíjense que menciona, se establece condiciones de iluminación que puedan garantizar diversas tareas, el cumplimiento, ¿no? Sin ningún tipo de problema, como así también poder visualizar los sectores de seguridad, o sea, nosotros, ¿sí? Que se pueda observar las señalizaciones, que se pueda observar muy claro la rotulación, ¿sí? Y se pueda observar los pictogramas que tienen esos rotulados, ¿sí? Que después los vamos a conocer cuáles serían. Después tenemos el capítulo 13, vamos a andar a tiempo, ¿sí? Y yo que llegué tarde, así que tenemos tiempo para ver todos los capítulos hasta el 21. Ahí se los voy a compartir, que no me está dejando, pero ahí sí. Que el capítulo 13, ay no, acá, ahí está. El capítulo 13 nos habla, en este caso, sobre los ruidos y vibraciones. ¿Cuáles serían en este caso? Los ruidos que producen las máquinas, los motores, ¿sí? Las vibraciones que sienten más que todo aquellas zonas que están cerca de la parte administrativa o a las que están expuestas los trabajadores. Acá fíjense, se asegura que los trabajadores no estén expuestos a dosis de niveles sonoros perjudiciales para la salud. Acá hay una serie, ¿no?, de elementos de protección para evitar estas condiciones, donde algunos son muy pequeños, otros tal vez son un poquito más grandes, ¿no?, dependiendo el ámbito de trabajo. Después tenemos, seguimos, el 14, ¿sí? El 14 nos habla sobre la parte eléctrica, las instalaciones eléctricas, ¿no? Cómo deben ser los requerimientos que se establecen, quiénes son las personas que, ay, no me pueden ver de nuevo. Ay, ¿por qué no me pueden ver? Bueno, no, vamos a esperar, ¿no? Otra vez, no nos pueden ver. A ver.
No puede ver mi cámara. No, 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 no. Ahí está, sí puede ver mi cámara. Ahí está. Bueno, vamos a ver las instalaciones que decía yo. Instalaciones eléctricas, ¿sí? Aquí nos van a establecer, en ese caso, cuáles serían los requerimientos establecidos, ¿no? Para el uso correcto de la parte eléctrica de todas las áreas, ¿no? Que deben estar en óptimas condiciones, el personal, ¿no? Que va a manejar. Ahí creo que voy a poder compartirles. A ver, esperen un poquito. Ahí está, vamos a compartir la otra imagen. A ver, reanudar. Sí, 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 sí queremos. A ver, vamos a ver. Ay, no vamos a poder hoy. Sí, 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 sí se puede, tranquilos. Paciencia. El artículo 14. Todas las instalaciones y equipos eléctricos no deberán presentar riesgos para los trabajadores. ¿Quiénes los van a supervisar? Ustedes, ¿no? Van a hacer ese seguimiento, ese control, vamos a coordinar este trabajo, ¿sí? Bien. Después tenemos el artículo 15, que nos habla sobre los elementos, en este caso de trabajo, máquinas, ¿no? Las herramientas. Esperen que lo podamos compartir, que no nos está dejando. Y que nosotros en este ámbito vamos a hacer ese control, ¿sí? Que las máquinas que utilizan los trabajadores presenten las condiciones seguras, tengan un mantenimiento, por supuesto. Por eso este pequeño resumen está muy bien. Fíjense, todas las máquinas que se utilicen serán seguras. En caso de que originen riesgo, no deberán usarse sin las protecciones adecuadas, ¿sí? Bueno, a ver, nosotros vamos a controlar que cada una de esas máquinas no tengan ruidos, tengan su mantenimiento periódico, y en el caso de aquellas máquinas que no estén en óptimas condiciones de su uso, tengan un rotulado, ¿sí? Donde especifique, bueno, está en un proceso de mantenimiento, el tiempo que llevará, ¿no? Preservando, en este caso, la vida de los trabajadores. Y después tenemos otro más, que es el capítulo 16, porque cada uno de ellos tiene una explicación, ¿no? Ahí lo van a poder ver. El capítulo 16 nos menciona sobre los aparatos, ¿no? Que pueden desarrollar presión interna. ¿Qué sería en este caso presión interna? Es cuando se debe seguir una serie de instrucciones, ¿no? Que van a estar detalladas, por supuesto, en los dispositivos de seguridad. Hacer un control seguro, que se pueda visualizar de manera clara, ¿sí? Aquellas maniobras que son totalmente riesgosas, ¿no? Cuidando al trabajador. Siempre vamos a estar rondando sobre lo mismo, ¿no? Y en algún momento vamos a decir, cuidando al trabajador y a las instalaciones en sí, también, ¿no? Porque las instalaciones, o sea, los lugares de trabajo tienen que ser seguros. Ahí los vamos a ver. Esperen un poquito. Ya falta poquito. Ya vamos a terminar. Son muchos, ¿vieron? Hay que memorizarlos. El capítulo 17 habla, fíjense, sobre trabajos con riesgos específicos. Acá donde nosotros más hincapié vamos a hacer, ¿sí? Fíjense, tareas que puedan producir sustancias infectantes, nieblas tóxicas, polvos, gases, que pongan en riesgo la vida, ¿no? Del trabajador. Esos riesgos específicos que nosotros vamos a capacitar en su momento, si hay un manejo correcto
de cómo debe hacerse en cada momento, el mantenimiento, el almacenamiento, ¿no? Que debe realizarse siguiendo una serie de, bueno, de reglas, ¿no? Para preservar y cuidar la salud de los trabajadores. Luego, el capítulo 18 nos habla sobre la protección contra incendios, ¿sí? Bueno, acá hay una serie de requerimientos que nosotros después vamos a conocer en cuanto al uso correcto de los extintores, la gran variedad de extintores que tenemos, ¿sí? Y eh, tienen cada uno de ellos una serie de pictogramas identificatorios de acuerdo a los sectores, ¿sí? Bueno, no les adelanto tanto porque después lo vamos a analizar y lo vamos a estudiar juntos. Protección contra incendio. ¿Qué son? Son un conjunto de condiciones de construcción, instalación, equipamiento, ¿no? Que están diseñados para evitar, controlar, resguardar la vida, ¿sí? Bueno, aquí justamente yo decía, protección contra incendio. Es necesario que las instalaciones provean, ¿no? De sus extintores en todas las zonas, las señalizaciones y que se realicen simulacros periódicos, ¿no? Para poder constatar cómo podrían actuar los trabajadores en estos momentos, ¿sí? Bueno, lo vamos a ver también. Y después nos quedan el capítulo 19 que habla sobre los equipos de protección, ¿sí? Los EPP, los famosos EPP que nosotros los vamos a conocer y los vamos a estudiar a cada uno de ellos, ¿sí? Que permiten cuidar y preservar todas las partes del cuerpo del trabajador, ¿sí? Bueno, tenemos varias, ¿sí? Tenemos gafas, tenemos pantallas, tenemos ropa especial, que es especial para cada actividad, guantes para cada actividad, calzado, ¿no? Específico para la función, aquel que es antideslizante, botas que tengan la punta de acero, ¿sí? Botas de agua si es que realizan, ¿no? Ese trabajo. Y acá, este capítulo, fíjense, que establece pautas para la fabricación, ¿sí? Y usos y condiciones de entrega en las actividades. ¿Qué sería acá? Lo que les acabo de decir. En cuanto a los elementos de protección, en cuanto a los equipos, pautas que están establecidas para que se lleve adelante una actividad. Y ya nos quedan poquitos, fíjense, nos quedan solamente 21, 20 y 21, nada más, ¿sí? El más importante que nosotros no lo llevamos adelante, ¿no? Que es en este caso el 20, que nos habla de la selección de personal. A ver, no lo llevamos nosotros adelante porque hay un departamento específico, ¿no? Que realiza esta función, que es el Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? Claro, pero nosotros podemos ser parte, ¿no? Podemos ser parte en el momento de la búsqueda de algún postulante y que nos soliciten la presencia para tomar los test, tomar las pruebas, ¿no? Y que ese postulante esté en condiciones de cumplir ese rol. Y después tenemos el 21, que es sobre las capacitaciones necesarias, periódicas, que se deben realizar. Fíjense, obligatoriedad de capacitar al personal en seguridad e higiene, prevención de riesgos, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, ¿sí? Estos son todos los capítulos que forman el decreto, ¿no? 351/79. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Estudiar uno por uno, ¿sí?
uno por uno los vamos a ir analizando y vamos a ir contemplando, teniendo presente cuáles serían los aspectos a desarrollar en nuestro trabajo, ¿sí? Pero para que no se aburran demasiado, no los vamos a ver hoy. Les vamos a dar un mini descansito, ¿sí? Solo vamos a conocer la primera parte, para que no se aburran, ¿sí? Y porque es mucho. Acá vamos a ver de cada uno de los artículos, no lo vamos a poder terminar en este tiempo. Y para no cortar, prefiero ver hasta aquí hoy y la próxima empezar y les puedo contar todos los 21 capítulos, ¿sí? Sin ningún tipo de cortes. Fíjense, vamos a ver el primero, nada más. El capítulo primero va a referir a las características constructivas, ¿sí? Acá, ¿qué va a establecer? Todos los requerimientos que debe tener los establecimientos, ¿sí? Los establecimientos de trabajo sería. Y lo más importante, que el fin que se busca, es que las instalaciones donde los trabajadores cumplen funciones estén en óptimas condiciones, ¿sí? Donde se tomen en cuenta las condiciones de seguridad e higiene, ¿sí? Y después nos queda analizar en cuanto a los establecimientos, que es el primero, ¿sí? Cómo deben ser. Allí analiza en cuanto a los sanitarios, ¿no? En cuanto a la cocina, cómo debe ser, cómo deben estar equipados los vestuarios, ¿sí? Eso se los voy a contar. Después hablamos sobre la provisión de agua potable. Hay una serie de análisis que se debe realizar, ¿no? En este caso al agua, ¿sí? Que está destinada para consumo humano. Hay una serie de requerimientos, un análisis bacteriológico que se debe hacer. En cuanto a la exposición de carga térmica, también establece. En cuanto a la medición, ahí vamos a ver seguro unos nombres y unos términos, abreviaturas un poquito raras, pero se las voy a contar. Los contaminantes químicos, ¿no? ¿Cuáles son? Las formas en las que se debe manejar. El control de las radiaciones, que yo decía, ¿no? Aquellas que son o ionizantes, aquellas que no son ionizantes. Después les voy a mostrar cuáles son las ventilaciones, cómo deben ser en cada uno de los locales o áreas de trabajo. Después la iluminación, las fuentes de iluminación, la señalización en cuanto a los colores, ¿sí? En cuanto a si son señales de informativas, prohibitivas, ¿sí? O directamente son aquellas que nos informan sobre el uso de los extintores, como les dije hace un ratito. También tiene que ver cómo deben estar las máquinas, las herramientas, ¿sí? Cómo se deben manejar. Y después, en cuanto al riesgo eléctrico, también vamos a hacer una mirada. Y después nos queda más todavía los elementos de protección, los aparatos que van a estar sometidos a determinadas presiones. Tenemos que analizar cuáles serían. Después, la protección contra incendios, ¿sí? En cuanto a los explosivos, aquellos que son inflamables, que son combustibles, los medios de escape, cómo nosotros podemos hacer que el personal pueda deslizarse, transitar por aquellos lugares sin ningún tipo de problemas, ¿no? Preservando su salud. Después la capacitación, ¿no? Cómo debe realizarse, y después ya pasamos al decreto 911/96, ¿sí? Que nos menciona aspectos que tienen que ver con la industria y con la construcción. Es mucho,
es mucho. Tiene como para que se imaginen, son 71 imágenes, ¿sí? Más la que nosotros vimos ahora, ¿sí? Entonces, yo sugiero que les dejo el material para que lo vean, ¿sí? Y yo, no la clase, no los power, para que yo se los pueda comentar y lo analicemos de manera conjunta. ¿Les parece? A ver qué dicen. Hay que decir Norberto. Me encanta tu Norberto. Es distinto, ¿sí? Y Kevin, ¿qué dice? A ver, cuéntenme, que los tuve muy calladitos ahora, ¿sí? A ver, se escucha bien. Ah, bien, se escucha bien, porque bien. ¿En qué momento fue? Son muchos, pero sí, viste, son muchos los capítulos, pero cada uno de ellos a vos te va a permitir enriquecerte en cuanto a tu modalidad de trabajo, ¿sí? Entonces, es necesario que conozcamos este decreto, ¿sí? Y las leyes, que es la primera. Después tenemos que conocer la ley de riesgos de trabajo. Ella tiene su numeración 24.557. Eso lo vamos a analizar también. En cuanto a los riesgos de trabajo, ¿sí? Eh, Tal cual. Ah, es muy interesante, pero me encanta. Me encanta que utilicen esa palabra que es interesante. Claro, cada tema que nosotros vemos es muy interesante porque tal vez desconocemos, ¿sí? Cómo es este ámbito de trabajo, ¿sí? Uy, tenemos muchos aspectos más, ¿sí? Entonces, dejo material, no les dejo nada, las imágenes, todavía no, así las podemos ver juntos, ¿sí? Y la próxima avanzamos, así no se hace tan extenso, ¿sí? Ustedes tengan la posibilidad de ver estos capítulos, de hacer, si quieren, hagan una especie de resumen. Ustedes recuerden que aproximadamente cuando veamos capítulo 4 5 más o menos, vamos a hacer un trabajito de aplicación, ¿sí? Ustedes pueden asistir a algún lugar, hacer con un pedido de observación. No van a ir así nomás. Yo porque soy Norberto Sosa, yo porque soy Kevin González, quiero hacer una observación aquí. No, le vamos a solicitar a sus representantes un pedido, ¿sí? Que el instituto les otorga para que ustedes lo presenten en esos lugares y puedan hacer una pequeña observación, ¿sí? En cuanto a todo lo visto y en cuanto a la función que ustedes van a desarrollar. Es para ir enriqueciéndose de posible trabajo, ¿no? Que puedan realizar. A ver, dice, trabajo, como vendedor, vale, en bueno, y mucho o quizás todo lo que hablamos lo ponemos, mira, pero bueno, mira, Norberto, vos ya tenés tu ámbito para hacer tu trabajo de observación, ¿no? O sea que tú, sí, tu ámbito hacer la estación de servicio. Nos dejarán que vos puedas hacer tal vez una pequeña, si vos estás inserto ahí, podés hacer un análisis, ¿no? En cuanto a los requerimientos, ¿sí? Eso está muy bueno, estaría buenísimo. Bueno, pero qué bien que los pongan en práctica. Bien. No creo, porque además si vos ya estás trabajando ahí, pero vas a solicitar ese pedido, seguro que sí. Bueno, seguro que sí, no creo. Yo, el grupo de marzo, que justamente hoy finalizó el grupo de marzo y lo van a presentar a este trabajo final, no tuvieron ningún tipo de problema, ¿no? Las empresas les dieron permiso, pudieron resolver un cuestionario que lo hacemos si quieren entre todos, ¿sí? Yo les doy un lineamiento y ustedes pueden ir rigiéndose en base a ese cuestionario, ¿sí?
que es como una especie de integrador. De todo lo visto lo ponemos en práctica en una organización, en una empresa o donde ustedes consideren. Y de última, si no pueden asistir a ningún lugar, que sea que sea creatividad. Elijo tal vez tal empresa y donde yo puedo buscar información y sí voy completando, ¿no? Esto sí se da, esto no se da, estos requerimientos están presentes, ¿no? También es aceptable. Mejor si ustedes visitan, ¿no? Por supuesto, porque pueden tener esta posibilidad de que en algún momento bueno, los puedan tener en cuenta en en alguna búsqueda laboral, ¿sí? Bueno, no los detengo más, no los detengo porque me estuvieron esperando. Vimos bastante, vimos muchos capítulos, así que los dejo tranquilos, ¿sí? Y el próximo jueves avanzamos, a horario, se los prometo, ¿sí? A horario voy a estar con ustedes. ¿Estamos? Díganme. A ver, que me contesten. Sí, no. ¿Sí? Tardan un poquito, pero seguro. Bueno, los espero entonces el próximo jueves para avanzar. En un ratito les habilito el material de estudio, así pueden ir leyendo y si quieren participan conmigo la próxima semana. Dale, igualmente. eh, claro, pero por supuesto, Kevin, aquí te vamos a estar esperando. Claro que sí, sí, sí. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien y lindo fin de semana, como me desean a mí. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos.